Váyase de aquí, vieja mugrosa, que me avergüenza frente a mis invitados con sus manos llenas de tierra y su olor a manteca. Usted no es más que la servidumbre que limpia mis pisos y no mi madre. Eso fue lo que el desalmado de Ricardo le gritó a Elena mientras la empujaba fuera del gran salón de la hacienda, rasgándole su rebozo de lana, aquel que ella misma había tejido con hilos de sacrificio para que a él nunca le faltara el calor en las noches de invierno. Mi hermosa familia, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, pónganse cómodos, preparen un cafecito bien cargado y dejen que el alma se les llene de esta historia. Porque hoy vamos a presenciar cómo el orgullo se desmorona ante el peso de la verdad y cómo la justicia divina no olvida el sudor de una madre. La noche en el pueblo de San Pedro de los Milagros estaba cargada de un presagio pesado, de esos que hacen que los grillos callen y las hojas de los robles tiemblen sin que sople el viento. El cielo era una panza de burro, negra y amenazante, que parecía querer aplastar los techos de teja roja de las casonas. En la hacienda el esplendor, las luces de las antorchas iluminaban un festín que ofendía a la pobreza de los alrededores, con mesas largas rebosantes de vino y carne, celebrando el regreso de Ricardo, el joven que se fue siendo un campesino de manos ásperas y regresó convertido en un abogado de traje fino y corazón de piedra. Elena, su madre, lo miraba desde la penumbra de la cocina, con el pecho apretado por una alegría que pronto se tornaría en hiel, pues ella no veía a un hombre de leyes, sino al niño que acunó bajo la lluvia cuando las goteras amenazaban con inundar su humilde rancho de adobe. Ella había vendido hasta el último pedazo de tierra que le dejó su difunto esposo, se había deshecho de las joyas de su abuela y había lavado miles de sábanas ajenas hasta que sus nudillos sangraron, todo para que él tuviera un título, para que fuera alguien en la vida, pero el precio de ese título fue la pérdida de la memoria del hijo. Ricardo, rodeado de gente que se ríe con los dientes pero no con el alma, vio a su madre acercarse con una bandeja de pan dulce hecho por ella misma, pensando que el amor era bienvenido en cualquier fiesta, pero el brillo de los diamantes falsos de sus nuevos amigos le cegó el entendimiento y, con un desprecio que hizo llorar a los ángeles, la humilló frente a todos, negando la sangre que corría por sus venas. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ni un segundo de este relato de fe y redención. Elena salió de la casa con el alma hecha pedazos, sintiendo que el barro del camino se le pegaba a los pies como el dolor se le pegaba al corazón, y mientras caminaba bajo la primera gota de una tormenta que prometía lavar los pecados del valle, se abrazó a su rosario de barro, ese cuyas cuentas estaban gastadas por tanto pedir por el bienestar de quien hoy le escupía con palabras. La lluvia comenzó a caer como lágrimas de un dios herido, borrando el rastro de la anciana que se hundía en la oscuridad del monte, mientras atrás, en la hacienda, las risas de Ricardo resonaban como campanas rotas, sin saber que cada carcajada era un ladrillo menos en el muro de su propia fortuna. El viento silbaba entre los cafetales, contando la historia de una mujer que lo dio todo por nada, y las flores de azahar se desprendían de las ramas como medallas rotas de una batalla perdida, pero en el silencio de la montaña, una fuerza antigua comenzaba a despertar, porque la tierra no olvida a quien la ama y el cielo no ignora el clamor de una madre despreciada. Ricardo seguía bebiendo, brindando por su éxito y por su futuro, burlándose de la vieja loca que pretendía ser su pariente, sin notar que el agua de la tormenta empezaba a filtrarse por las grietas de su ambición, y que la justicia divina, lenta pero segura como el crecimiento de un cedro, estaba empezando a tejer la red donde sus mentiras quedarían atrapadas para siempre. La oscuridad se tragó la figura de Elena, pero su fe seguía encendida como una pequeña vela en medio de un huracán, esperando el momento en que el barro volviera a su lugar y los soberbios fueran humillados bajo la fuerza de la naturaleza que ellos mismos pretendían ignorar. Cada paso de Elena hacia el olvido era una sentencia escrita en el libro de la vida, y mientras el trueno rugía sobre los cerros, el destino de Ricardo quedaba sellado, pues no hay pecado más grande que negar a quien te dio la vida por un puñado de monedas de plata y un poco de prestigio barato. Así comienza este camino de espinas, donde veremos si el oro puede comprar el perdón o si las lágrimas de una madre tienen el poder de derrumbar imperios construidos sobre la ingratitud. La noche apenas comienza y el barro de San Pedro de los Milagros tiene mucha historia que contar antes de que salga el primer rayo de sol sobre la miseria humana.
La lluvia no era una lluvia cualquiera, era un llanto del cielo que caía con la fuerza de 1000 látigos sobre los techos de paja y las conciencias dormidas, mientras en el interior de la hacienda el esplendor, Ricardo se pavoneaba como un gallo de corral fino, ignorando que el barro que su madre pisaba afuera estaba empezando a socavar los cimientos de su orgullo. Elena llegó a su pequeña choza, aquella que se mantenía en pie solo por la gracia del Espíritu Santo, y se dejó caer de rodillas sobre el suelo de tierra batida, sintiendo que el frío del agua le calaba los huesos, pero el frío de la ingratitud le congelaba el alma. Sus manos, esas manos que alguna vez sostuvieron la cabeza de Ricardo para calmarle la fiebre, ahora temblaban mientras intentaba encender un cabo de vela frente a la imagen de la Virgen de los Dolores, la única que la miraba con compasión en esa noche de desolación. Mientras tanto, en la fiesta, el destino comenzó a cobrar la primera factura, un rayo majestuoso, como una espada de fuego enviada desde lo más alto, golpeó al transformador viejo que alimentaba la hacienda, dejando a los invitados sumidos en una oscuridad tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En medio del caos y los gritos de las mujeres enjolladas, Ricardo intentó mantener la calma, pero una sensación de vacío le oprimió el pecho, un presentimiento de que el aire se le escapaba como el agua entre las manos callosas que tanto despreció. El viento arreciaba con una furia desconocida, arrancando las ramas de los laureles y lanzándolas contra los ventanales como si la naturaleza misma quisiera entrar a pedirle cuentas al hijo descastado por su soberbia. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita porque lo que viene les dejará el corazón temblando de emoción. Ricardo, buscando luz, tropezó con una de las mesas y el vino tinto se derramó sobre su traje importado, una mancha roja que parecía sangre y que no saldría con ningún jabón de este mundo, pues era la marca de su traición. En la choza, Elena no pedía castigo, porque una madre nunca pide mal para su fruto, pero pedía justicia, esa que pone a cada quien en su lugar, y susurró al viento que si su hijo era feliz negándola, ella aceptaría su soledad, pero el cielo tiene oídos más agudos que la resignación humana. La tormenta arreció tanto que el río caudaloso que cruzaba la propiedad empezó a salirse de su cauce, rugiendo como una fiera herida, reclamando el terreno que el hombre le había robado con cercas y mentiras. Los invitados, presas del pánico, empezaron a huir en sus carruajes y caballos, dejando a Ricardo solo en medio de la penumbra de su gran salón, donde los ecos de sus insultos todavía parecían rebotar en las paredes de cal y canto. De pronto, un estruendo seco se escuchó en la colina. La tierra, saturada de tanta agua y de tanta amargura, comenzó a ceder, un deslizamiento de lodo y piedra que bajaba como una serpiente hambrienta hacia la hacienda que Ricardo tanto presumía. Él corrió hacia la salida, pero sus zapatos de charol se hundieron en el fango del jardín, ese mismo fango que él dijo que su madre olía, y por más que forcejeó, la tierra parecía abrazarlo con una fuerza sobrenatural, recordándole que del polvo venimos y al polvo volveremos. Elena, desde su ventana, vio el resplandor de los relámpagos iluminar la tragedia y, sin pensarlo dos veces, tomó su viejo farol y salió nuevamente a la tormenta, porque el amor de una madre es un fuego que ni todas las aguas del diluvio pueden apagar. Iba caminando por la orilla del camino, esquivando los troncos caídos, con el nombre de su hijo entre los labios, mientras él, atrapado bajo una viga que se desprendió del porche principal, gritaba por auxilio a unos amigos que ya lo habían olvidado. La soledad del poderoso es más fría que la tumba, y Ricardo comprendió en ese instante que todos los títulos de abogado no servían para levantar un madero, ni todas sus monedas para comprar un minuto de paz. El lodo seguía subiendo, cubriendo los muebles finos, tapando los cuadros de antepasados que ni siquiera eran suyos, borrando el rastro de la opulencia para dejar solo la desnudez del miedo. Cuando ya pensaba que la noche se lo tragaría, vio una luz pequeña y vacilante acercándose entre los cafetales, una luz que se negaba a morir a pesar de la ráfaga asesina del viento. Era ella, la vieja mugrosa, la mujer de manos de tierra, que llegaba no para cobrarle la ofensa, sino para ofrecerle la mano que él había rechazado con tanto asco apenas unas horas antes. El encuentro entre la Madre Santa y el Hijo Pródigo en medio del desastre fue como un cuadro pintado con la sangre de la redención, donde el silencio habló más fuerte que los truenos y donde el orgullo de Ricardo empezó a desmoronarse antes que su propia casa.
La justicia divina estaba operando, no con fuego, sino con agua y barro, obligando al altivo a mirar hacia abajo, hacia el nivel de la tierra, donde todos somos iguales ante los ojos del Creador que no se muda. Elena estiró su brazo, fuerte por los años de lavar y amasar, y sus dedos rozaron los de su hijo, iniciando el milagro de una salvación que no se merecía, pero que solo una madre es capaz de conceder. El lodo seguía subiendo como una marea de pecado negro, lamiendo las paredes de la hacienda el esplendor, y mientras el mundo de Ricardo se hundía en el abismo de la tierra, la mano de Elena se aferraba a la suya con la fuerza de un ancla celestial. Con un esfuerzo que le desgarró los músculos y le hizo brotar sangre de las palmas callosas, la anciana logró palanquear la viga de madera con un tronco de cedro caído, liberando la pierna de su hijo justo antes de que el techo colapsara con un estruendo que pareció el fin de los tiempos. Ricardo, bañado en fango, tiritando de terror y con el traje de seda hecho jirones, no podía ni mirar a los ojos a esa mujer que, a pesar de haber sido pisoteada como la mala hierba, se convertía en su única tabla de salvación en medio del naufragio de su propia arrogancia. Caminaron penosamente por el monte, con el agua a la cintura, mientras a sus espaldas la gran mansión terminaba de ser devorada por la montaña, recordándonos que lo que se construye sobre la arena de la vanidad, el viento de la justicia se lo lleva en un suspiro. Llegaron a la humilde choza de Elena, ese santuario de pobreza y santidad donde el único lujo era el olor a canela y el calor del fogón de leña que milagrosamente seguía encendido. Ella lo sentó en su propia silla, le quitó los zapatos de charol llenos de miseria y le lavó los pies con el agua de lluvia que recogía en un balde, repitiendo el gesto de humildad más grande que ha conocido la humanidad. Ricardo rompió en un llanto amargo, un llanto que le salía desde lo más profundo de las entrañas, dándose cuenta de que la vieja mugrosa que él despreció era la única que no lo abandonó cuando el oro se convirtió en polvo y los amigos en sombras. ¿Ustedes creen que Dios permitirá esto? Pongan amén y cuéntenme desde qué país me escuchan. Suscríbanse y activen la campanita porque el final de esta historia les enseñará que el perdón es el regalo más caro que se puede dar. Al amanecer, el sol salió con una timidez dorada, iluminando el desastre. Donde antes hubo una hacienda llena de soberbia, ahora solo quedaba un camposanto de lodo y escombros, pero en la puerta de la choza de Elena, florecía un nuevo comienzo. Ricardo ya no tenía título, ni dinero, ni amigos de alcurnia, pero al ver sus manos manchadas de la misma tierra que las de su madre, sintió por primera vez en años que estaba limpio de verdad. Se arrodilló frente a ella, besó aquellas manos que olían a manteca y a sacrificio, y le pidió perdón con la voz quebrada, prometiendo que de ahora en adelante su único orgullo sería ser el hijo de la mujer más noble que pisó el valle de San Pedro de los Milagros. La justicia divina no le devolvió las riquezas materiales, pero le devolvió el alma que había perdido entre leyes y banquetes vacíos. Elena, con una sonrisa que iluminó el monte más que el mismo sol, lo abrazó contra su pecho, porque para una madre no hay deuda que el arrepentimiento no borre, ni herida que el amor no pueda cerrar con el bálsamo del olvido. Así termina esta historia, mi hermosa familia, recordándonos que las medallas de oro se oxidan y las casas de piedra se caen, pero el amor de una madre es un rosario de barro que nos mantiene unidos a la vida cuando todo lo demás se lo lleva la corriente. Que la bendición de Dios los acompañe en cada paso que den por esta tierra, y que nunca olviden que el honor no está en el traje que vestimos, sino en el respeto que le damos a la sangre que nos dio la existencia.